La Vanguardia Podcast. Tanto en la vida como en nuestra economía doméstica, el secreto del éxito pasa por estar preparado, incluso cuando compramos un coche. Y es que los hogares españoles gastan de media un 12% de su presupuesto en transporte, una de las partidas que más se ha encarecido en los últimos años. Los coches nuevos, según las organizaciones de consumidores, se han disparado de precio, con subidas superiores al 40% en 5 años. Y el problema es que cuando afrontamos la compra de algo que va a tener tanto impacto en nuestras finanzas... Javi Linares, asesor financiero e influencer. Deberíamos plantearnos mejor el coste total de comprar un coche y el coste de oportunidad de ese dinero, quizá invertido en otro activo o simplemente ahorrado y evitándonos el coste mensual que un coche conlleva. Fijarse en el precio es indispensable, aunque también hay que prestar atención al consumo que tendrá el vehículo a largo plazo. ¿Es el coche eléctrico una buena opción? Sería interesante ver precisamente que muchos coches eléctricos... Pere Prat, periodista y jurado del coche del año en Europa. En 100.000 kilómetros igual no, pero sí, y algunos incluso en 80.000 seguramente se amortizan si tú eres capaz de proporcionarles electricidad barata, ¿no? Sea eléctrico, híbrido o de combustión, es recomendable al menos dar una entrada del 20% del precio. A este objetivo puede contribuir reclamar si estás afectado por el llamado cártel de coches, que infló los precios entre febrero del 2006 y agosto del 2013. ¿Cuánto dinero se podría recuperar? Aproximadamente unos 3.000 euros de media. Manel Espinosa, abogado de Ayura y Peymont. Y te digo 3.000 euros porque el coche medio en España en aquel periodo tenía un precio de unos 20.000 euros. Estamos hablando de unas reclamaciones entre el 10 y el 15%, más intereses, y podríamos entender que una media de 3.000 euros sería muy razonable. Hola, soy Raquel Quelart, periodista especializada en finanzas personales, y este es el podcast Bolsillo de La Vanguardia, el podcast que te da información y consejos para sacar el máximo partido al dinero que ganas. Porque si bien el dinero no da la felicidad, sí ayuda a vivir mejor. En este episodio, el asesor financiero Javi Linares nos dará 3 reglas básicas para planificar de manera inteligente la adquisición de un coche, puesto que esta compra es, después de la casa en la que vivimos, muy probablemente la más importante que hagamos. Bienvenido, Javi, un placer contar contigo en este capítulo de Bolsillo. Muchísimas gracias, Raquel. Igualmente, es un placer estar aquí en este periódico y este grupo tan potente y que lleváis haciendo las cosas bien tantos años, así que muchas gracias por contar conmigo. Muchas gracias. Javi, además de asesor financiero, tienes miles de seguidores en YouTube. Y en uno de los artículos que has publicado me ha llamado especialmente la atención la siguiente frase: el coche se ha convertido en el asesino número 1 de creación de riqueza. ¿Por qué crees que es así, ¿no? Que realmente tener un coche hoy en día, mucha gente que tiene un coche es para sus finanzas pues un agujero negro. Sí, bueno, principalmente porque el coche suele ser el segundo gasto más importante que hacen las personas, o el tercero, después de los impuestos, la casa, ya luego vendría el coche. Y el problema es que cuando afrontamos la compra de algo que va a tener tanto impacto en nuestras finanzas, deberíamos plantearnos mejor el coste total de comprar un coche y el coste de oportunidad de ese dinero, quizá invertido en otro activo o simplemente ahorrado y evitándonos el coste mensual que un coche conlleva. Como comentaba antes, has venido a darnos 4 reglas básicas que nos pueden servir para gestionar mejor nuestras finanzas en relación a esta compra. La primera regla es: ¿cómo fijarnos un presupuesto máximo para esta compra tan importante? Idealmente, y esto igual suena un poco radical, pero volvemos, es lo ideal, no quiere decir que todo el mundo pueda hacerlo, lo entiendo, hoy en día el salario medio es el que es y la situación de muchas familias pues es la que es, pero lo ideal siempre es comprarte un coche que puedas pagar al contado, sin financiarlo. ¿Por qué? Porque si tú financias un coche,
Si el coche ya es caro de por sí, el mantenimiento es caro de por sí, la depreciación ya es alta, es decir, el valor del vehículo va reduciéndose cuando lo estrenas año tras año. El problema cuando lo financias es que encima pagas mucho más de lo que inicialmente cuesta el coche. Si tú haces una simulación con los tipos de interés actuales que te van a dar al financiar un vehículo, que van a estar entre el 7 y el 12%, dependiendo de tus ingresos, nómina y demás, te das cuenta que en 5 años acabas pagando un 30 o un 40% más de lo que el coche valía inicialmente por no poder pagarlo al contado. Por lo tanto, comprar un coche al contado es la decisión más sabia desde el punto de vista financiero. Pero antes de dar el paso, habrá que saber cuánto dinero podemos gastar. Una regla que puede ser muy útil es que el precio no supere el 35% de nuestros ingresos anuales. Es decir, para un sueldo de 40.000 euros al año, el coche deberá costar como máximo 14.000, aunque el del vecino valga el doble. Muchas veces la compra de un coche también está muy relacionada al aparentar, ¿no? 100%. Hay mucho de ego en la compra de un vehículo en demasiadas ocasiones y al final está bien darse caprichos y yo siempre digo que el dinero está para ayudarnos a crear una vida más feliz, más plena, más rica. Y está claro que si tú eres un fanático de los coches, pues a lo mejor tiene sentido que gastes un poquito más que otra persona que no los valora. Pero lo que al final es importante al final de mes es que estés tranquilo y estés conforme con tus finanzas. Y si no te lo puedes permitir, ese extra de felicidad que tú te crees que te va a dar, probablemente no te lo dé. Así que si dispones de un presupuesto bajo para comprar un coche, adquirir uno de segunda mano o de ocasión será la mejor opción. Una cosa que hay que tener en cuenta es el coste de oportunidad. Y lo que cuesta ganar el dinero, que a veces vemos 20, 30, 40.000 euros y pensamos en financiarlo y nos pensamos como que ese dinero ya no tiene el coste que tiene para nosotros. Pero, ostras, si tú igual cobras 18.000 euros y te compras un coche de 36.000 euros, lo que quiere decir es que durante 2 años, cada hora de trabajo que te pases en tu profesión, la estás dedicando solamente a pagar ese vehículo. Esto hay que ser consciente. Y si lo financias, y la cuota de la financiación a lo mejor es un 20 o 30% del ingreso mensual, lo que quiere decir es que 3 de cada 10 días que estás trabajando lo estás haciendo para pagar tu coche. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar si realmente te hace tanta felicidad y tanta ilusión ese coche y al final entender que el coche puede ser un lujo si tienes el poder económico o tienes la paciencia para poder ahorrar, invertir y llegar en 10, 15 años a un patrimonio que al final te dé igual, pues gastártelo en un coche, una parte, porque ya tienes de sobra, pero si no ese es el caso, a lo mejor tienes que tener bien en cuenta el coste de oportunidad y el coste real de tu tiempo y de tu felicidad que te va a costar conducir ese coche que a lo mejor lo llevas 1 hora al día. Y analizar, reflexionar por qué te estás comprando ese coche tan caro. Quiero decir, si lo estás haciendo realmente por la prestación que te está dando o porque, por lo que decíamos, ¿no? Porque quieres que te dé una cierta imagen, ¿no? De poder adquisitivo y muchas veces esa imagen de poder adquisitivo está muy relacionada al éxito social, ¿no? Sí, pero hay un dicho sobre esto muy bueno que dice que cuando alguien por la calle ve el dueño de un supercoche, de un coche deportivo muy chulo, nunca dice qué envidia me da ese tío. Lo que se imagina es él dentro de ese coche. Es decir, la gente no te va a envidiar a ti por tener ese coche, se va a imaginar a ellos simplemente con ese coche. Entonces, o sea, tu coche va a servir para que otros fantaseen. Exacto, ¿no? pero no fantasear contigo. Pues está muy bien este apunte. Vamos un poco allá acotando esas reglas. Una de ellas es la primera que nos comentabas, que nunca puedes superar más del 35% del dinero que generas en un año. O sea, el precio, por ejemplo, ponos un ejemplo, ¿no? Esta regla es un poco complicada hoy en día porque los coches lamentablemente han subido muchísimo estos últimos años y los salarios están bastante estancados. Entonces, me gusta, pero al final lo que vamos a ver de las 4 reglas es que como yo creo que mejor funcionan es con un poquito de sentido común y mezclándolas unas con otras, porque al final las finanzas personales son muy personales y se podría dar el caso, por ejemplo, de alguien que tenga un sueldo normalito, pero lleve 15 años ahorrando e invirtiendo y tenga un muy buen patrimonio, porque su dinero haya crecido mucho gracias a las inversiones. Entonces, quizá esta persona puede tomar una decisión que el coche sea el 100% de su salario anual porque respecto a su patrimonio igual solo supone un 15% el vehículo y lo puede incluso pagar al contado, ¿no? Entonces, esta regla está muy bien. Lo que dice es, oye, ten en cuenta el salario anual que tienes, mira a ver cuánto te cuesta el coche y sé consciente de cuánto tiempo te vas a tener que pasar trabajando para poder comprarte el coche. Pero esta regla funciona aún mejor con otra que es básicamente la regla más básica que hay en finanzas personales, que es la del 50-30-20. Esta regla del 50-30-20 lo que viene a decir
es que del dinero neto que tú ganas a final de mes o de año, deberías destinar como máximo un 50% a tus costes fijos, ahora vamos a ver cuáles son, un 30% a tus costes variables e intentar ahorrar e invertir un 20% del dinero que cobras cada mes. Lo que dice esta regla aplicada al tema del coche es que básicamente el coche que te puedes permitir es aquel que dentro de tus ingresos fijos no supere nunca este 50%. O como mucho, si los tiras, un 60%. ¿Qué otras partidas están dentro de este porcentaje de gastos fijos? Pues está la vivienda, ya estés de alquiler o estés de hipoteca, la comida, el colegio de tus hijos, el seguro médico si es que tienes uno privado, y este tipo de gastos que son inherentes a tu vida. Por tanto, la segunda regla es que esté dentro de este 50% de los costes fijos de un hogar. Y una tercera regla, en el caso de no poder comprar el coche al contado, porque los números no den y se tenga una necesidad para tener vehículo, sería la regla del 24-10. Así es. Esta regla lo que hace es decirte que cuando tú compras un coche y lo tienes que financiar, porque imaginemos que necesitas el coche para trabajar, estás en una zona en la que no hay buen transporte público o simplemente pues tú prefieres tener el coche, pues vale, lo vamos a financiar, pero vamos a tener una serie de conceptos claros para no tener problemas y no acabar incluso debiendo más dinero del que vale nuestro vehículo por culpa de la depreciación del coche. ¿Cuál sería un problema? Porque imagínate tú que tengas un accidente, te quedas sin coche y encima pagando un préstamo. Esa sería la conclusión. Exacto, y eso es un drama, porque estás devolviendo un dinero de algo que ya ni siquiera tienes. Porque si tú has comprado un coche por 20.000 euros, lo has usado 2 años y pasa a valer 15.000, pero tú sigues debiendo 19.000 y tienes un accidente que es tu culpa y la aseguradora no se hace cargo, vas a tener que seguir devolviendo el préstamo y no vas a tener coche. Y entonces, fíjate, te quedas con la deuda y no tienes el coche, o sea que es un gran problema. Entonces, para evitar esto, hay una regla, que es la del 20-4-10, como has indicado, que este 20 lo que quiere decir es que como mínimo, cuando vas a comprar un coche, debes de dar de entrada del coche, igual que con una vivienda, al menos el 20% del valor del mismo. Esto se hace por la curva de depreciación del coche. Normalmente tú cuando te compras un coche y lo estrenas, solamente por hacer los primeros kilómetros ya va a perder entre un 15 y un 20% de su valor. Entonces lo que queremos dando el 20% de entrada es que siempre lo que debamos por el vehículo sea menor del valor del vehículo. El 4, en la regla 24-10, lo que quiere decir es que como mucho deberíamos financiarlo a 4 años. Si tú compras un coche de 20.000 euros y el tipo de interés es 10%, no vas a devolver 22.000. A lo mejor acabas devolviendo 27 o 28.000. Porque se va aplicando año a año ese interés al dinero que tú vas debiendo del total del vehículo. Entonces, ¿qué queremos? Con financiar a 4 años queremos que ese interés nos haga el menor daño posible y que además vayamos reduciendo la deuda a un ritmo rápido para que al menos la reducción de deuda sea igual a la curva de depreciación del coche. Es decir, que si el coche va perdiendo valor, nosotros la deuda que tengamos la vayamos repagando para que como mínimo debamos lo mínimo que vale el vehículo. Esto es muy importante y esto hay que ponerlo en perspectiva con un último apunte en esta regla, que es ese 10 final. Ese 10 final lo que quiere decir es que el coste de devolución del préstamo más todos los gastos aparejados al vehículo no deberían ser superiores al 10% de nuestros ingresos totales. Si conseguimos que la compra de este vehículo, haciendo los números, entre en este 20-4-10, pues quiere decir que estamos haciendo una compra que financieramente, aunque no lo podamos pagar al contado, tiene sentido en nuestras finanzas y no debería estresarnos demasiado. Por lo tanto, la financiación puede ser también una opción saludable para nuestro bolsillo siempre y cuando se dé una entrada de al menos el 20% del precio, se financie a un máximo de 4 años y no represente el gasto del vehículo más del 10% de nuestros ingresos mensuales. Y no hay que perder nunca de vista la curva de depreciación del vehículo. Yo creo que la mayoría de las personas, desde un punto de vista meramente financiero, dejando las emociones de lado, lo más rentable es comprar un coche entre 3 y 5 años de antigüedad y quedártelo, pues digamos, hasta que el coche ya sea conveniente cambiarlo, es decir, que lo hayas hecho por lo menos 150.000 kilómetros. Eso es desde el punto de vista financiero. Ahora bien, si eres autónomo o empresario, por ejemplo, y necesitas el coche para el trabajo, puede tener todo el sentido del mundo hacer un renting, porque igual te lo puedes desgravar del IRPF y te puedes desgravar el IVA, es decir, no pagas impuestos por esa parte del beneficio que metes eso como gasto, y encima te quitas de mantenimientos, no tienes que dar entrada, con lo que ese dinero lo puedes utilizar o bien para tu negocio o bien para invertirlo o ahorrarlo, y te olvidas de la depreciación del vehículo. Pagas esa cuota mensual
que puede que sea un poco más alta, ¿no? que la que tendrías si das una entrada para financiar un vehículo, pero te olvidas del mantenimiento, de la apreciación, te cambian el vehículo cada 4 años, tienes que negociar bien el número de kilómetros, porque normalmente los rentings sí que tienen un máximo de kilómetros mensuales o anuales, pero en definitiva para autónomos o empresarios que lo utilicen para el negocio y lo puedan justificar, en mi opinión tiene todo el sentido del mundo el renting. El leasing es un poquito distinto, porque el leasing al final lo que tú haces es dar una entrada para un vehículo, luego una cuota mensual y luego al cabo de 5 años tienes o bien que comprar ese coche o bien empezar de nuevo. Entonces ahí hay que ver muy bien los números. Claro. Porque puedes estar cayendo sin darte cuenta en la trampa de las financiaciones con altos tipos de intereses, porque cuando llega el momento de recomprarlo te das cuenta que es mucho dinero, no lo tienes que volver a financiar esa recompra o tienes que dejarlo y volver a entrar otro y volver a dar una entrada para otro. Entonces a mí el leasing ya no me gusta tanto, pero el renting para profesionales me parece una súper buena opción. Pues muchísimas gracias, Javi, y bueno, te seguimos escuchando en tu canal de YouTube. Muchísimas gracias, Raquel, ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros. Como hemos escuchado, planificar bien la adquisición de un coche nuevo o de segunda mano pasa por hacer un presupuesto y, si no se puede pagar al contado, calcular cuánto dinero se necesita para la entrada. Y quizás puedas contar con una parte de lo que pagaste por tu antiguo vehículo, porque si compraste un coche entre 2006 y 2013, es muy probable que se viera afectado por el llamado cártel de coches y puedas recuperar hasta el 15% de lo que pagaste por él más intereses. Nos lo explica el abogado Manel Espinosa, socio del bufete Ayura y Peymon y responsable de la plataforma recuperatudinero.com. Hola Manel, es un placer tenerte aquí en el podcast Bolsillo. Buenos días, Raquel. Muchas gracias por contar con nosotros. No sé si en tu caso también fuiste o conoces afectados por el llamado cártel de coches en España. Sí, bueno, en mi caso, de hecho, yo soy afectado por el cártel de coches porque yo adquirí un vehículo cartelizado o afectado en ese periodo, y además en nuestro despacho pues tenemos más de 15.000 clientes afectados. En tu caso, ¿qué te supuso? Quiero decir, ¿cuánto dinero tuviste que pagar de más, crees, o has calculado por ese vehículo? En mi caso, aproximadamente 3.500 euros de más. Y ahora, junto con muchos otros afectados, estás luchando para poder recuperar ese dinero. Exactamente. ¿Qué debemos hacer para saber si nuestro coche o el antiguo coche que teníamos, porque incluso se puede reclamar si ya no tenemos el coche, está afectado por el cártel? Bueno, existen multitud de alternativas en el mercado que pretenden ayudar a los afectados. En nuestro caso, yo puedo explicarte lo que hace Ayura y Peymon. Pues adelante, explícame un poco a ver cómo se puede solucionar. Hemos tratado de simplificar al máximo todos los procesos y todos los trámites, y lo único que hay que hacer es ingresar en nuestra página web e introducir tu matrícula, y el propio sistema te indicará si el vehículo está afectado o no está afectado. Y te dará los pasos a seguir si quieres continuar con tu reclamación. O sea que desde esta página web, recuperatudinero.com, las personas pueden consultar si el vehículo que adquirieron, por ejemplo, un vehículo del 2007, está afectado o puede estar afectado por este cártel. Exactamente. Si aparece en el listado, ¿esto quiere decir que seguro que está afectado? Exacto. La propia web te dirá, el sistema te dirá si está afectado o no está afectado, y si sí está afectado, te dirá los siguientes pasos a seguir si quieres contactar con nosotros. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, es muy probable, altamente probable, que sí que esté afectado. Exacto. Piensa que los fabricantes que intervinieron o que estuvieron implicados en el cártel suponían más del 90% de la cuota de mercado durante esos años, por lo que podríamos llegar a la conclusión de que aproximadamente 9 de cada 10 vehículos comprados entre esos años estarían afectados. Pues ahora vamos a explicar paso a paso cómo empezar esta reclamación. ¿Cómo podemos reclamar que nos devuelvan ese dinero? ¿Por dónde empezamos? Lo primero que necesitas es un abogado. Eso es principal. Es un procedimiento complejo de derecho a la competencia y necesitas un abogado. En nuestro caso, en Ayura y Peymon, como te he comentado, yo puedo hablar por nosotros. Solo tienes que ingresar en la web, en recuperatudinero.com, poner tu matrícula, introducir el número de tu matrícula, y si el vehículo está afectado, seguir las instrucciones. Allí se explica súper claramente la documentación que necesitas, qué datos necesitamos de ti, y te olvidas del procedimiento hasta que efectivamente tengamos una sentencia y te entreguemos tu indemnización, consigas el dinero que te corresponda.
Así de fácil. Así de fácil, simple, sin adelantar ni un euro en nuestro caso. Hemos intentado hacer la mejor alternativa del mercado para ayudar a los afectados. ¿Y cuánto dinero se puede recuperar de media, más o menos, Manel? Aproximadamente unos 3.000 euros de media. Y te digo 3.000 euros porque el coche medio en España en aquel periodo tenía un precio de unos 20.000 euros. Uh-huh. Estamos hablando de unas reclamaciones entre el 10 y el 15%, más intereses, y podríamos entender que una media de 3.000 euros sería muy razonable. Uh-huh. Eso quiere decir que si, por ejemplo, en aquella época compramos un vehículo que nos costó 35.000 euros, podremos recuperar más dinero. Exacto, exactamente. Podría recuperar aproximadamente 5.000 euros. ¿Y cuál es el plazo que tenemos para reclamar? Con la jurisprudencia que tenemos sobre la mesa a día de hoy, podríamos estar confortables para decir que podemos reclamar hasta 2026. Pero eso no quiere decir que en el futuro podamos tener algún tipo de resolución judicial, etcétera, que interprete o matice la forma de plantear las reclamaciones. Por lo tanto, nosotros animamos a la gente a que lo reclame cuanto antes mejor, a que inicie su procedimiento cuanto antes mejor. ¿Y cuál es la documentación que hay que aportar? Básicamente tienes que acreditar que compraste el coche en ese periodo, que se lo compraste a alguno de los fabricantes que formaron parte del cártel, del club de marcas del cártel, y el precio que pagaste por él. ¿Qué quiere decir? Que necesitaríamos contrato de compra-venta, factura o alguno de los múltiples documentos alternativos que existen que puedan acreditar el precio que pagaste por el vehículo. Lo que pasa que es bastante habitual, ¿no? Me comentabas, Manel, que mucha gente pues no conserve esa factura, porque igual es un coche que compró en el 2007 que ya no lo tiene en su poder. ¿Y qué pasa en estos casos? Sí, es muy frecuente. Aproximadamente el 40% de los afectados que llegan a nuestro despacho no disponen de la documentación y nosotros, preocupados por darles un servicio y ayudarles, hemos localizado o hemos preparado una serie de procedimientos alternativos para localizar a través de la administración tributaria, a través de los propios juzgados, a través de una serie de resortes que hemos activado, esa documentación. O sea que no está todo perdido, ¿eh? Que no. Que no haya factura, hay todavía vías por explorar para conseguir esa documentación. Al contrario, con una de las tres últimas vías que hemos activado, que es a través de la agencia tributaria, estamos obteniendo en los últimos meses una respuesta muy favorable y prácticamente todo el mundo está consiguiendo su documentación. ¿Existen sentencias ya de demandas presentadas por el cártel? Sí, existen más de 500 sentencias ya, y todas aquellas que han sido bien formuladas, reuniendo los requisitos mínimos exigibles y con un informe pericial correcto o que sea suficientemente solvente, todas han sido estimadas total o parcialmente por los tribunales. En Ayura y Paymon, ¿cómo estáis preparando esta especie de demanda colectiva, si se puede decir así, que agrupa a todos estos casos de afectados? Sí, bueno, nosotros, como te he indicado antes, tenemos aproximadamente 15.000 afectados ya en nuestra plataforma con nosotros y estamos buscando crear el caso más solvente y más eficiente de todos los que se hayan creado hasta la fecha, y para eso estamos trabajando de la mano de un gabinete pericial muy reputado, estamos buscando tener el mejor informe pericial y lo que haremos será interponer demandas mediante una técnica que se llama la de acumulación de acciones, y serán demandas de muchos afectados conjuntamente, tratando de aplicar la economía de escala e intentar que sea más eficiente y más económica. Porque aquí el punto clave, digamos, de este proceso es el tema de mostrar cuál ha sido el daño, ¿no? Por eso hablabas de informe pericial. A ver, un perito que diga, no, es que esta persona, este comprador, este consumidor compró con un precio, un sobrecoste, por ejemplo, de 2.000 euros, ¿no? Exacto. Está el punto clave. Esa es la clave del procedimiento. Que existió un cártel está acreditado, hay una sentencia firme que así lo dice, y lo que realmente importa ahora e interesa es cuantificar cuál es el daño. Y para eso es imprescindible tener un buen economista que realice un excelente trabajo de pericia para determinar el daño de cada uno de los afectados. ¿Hay gente que ya ha comenzado a recibir el dinero pagado de más por su vehículo? Existen, como te he dicho, más de 500 sentencias, muchas de ellas ya son firmes y por lo tanto, si no todos han cobrado su dinero, por lo menos están todos en vías de cobrarlo o de ejecutar las condenas.
Como decías al principio, esto es un punto muy importante para las personas que nos están escuchando, es que es posible empezar este trámite de reclamar este dinero sin tener que abonar ni un euro desde el principio. Con Ayuran Payment, por lo menos si hablo por nosotros, no es necesario adelantar ni un euro. Nosotros asumimos, mira si estamos seguros de la viabilidad del pleito, que asumimos todos los costes, pagamos al perito, pagamos al procurador, nos hacemos cargo de todo y solamente cobramos si el cliente recibe su indemnización. Pues muchísimas gracias, Manel, por haber participado en este podcast dedicado a cómo financiar la compra de un coche y cómo planificarla también, pues planificar ese dinero que tenemos que dar de entrada y, si fuera el caso, pues interponer una demanda para conseguir ese dinero pagado de más si estamos afectados por el cártel. Pues muchísimas gracias, Raquel. Y llegamos a la recta final del podcast, no sin antes abordar un aspecto crucial en la compra de un vehículo. ¿Qué tipo de coche comprar? Es evidente que los avances tecnológicos han permitido que el coche eléctrico ya sea una realidad. Sustituir la gasolina por la energía eléctrica puede suponer un ahorro notable, aunque hay otros factores a tener en cuenta en la elección que nos explicará a continuación Pere Prat, periodista de motor de La Vanguardia y jurado del coche del año en Europa. Hola, Pere, bienvenido. Hola. Vamos a hablar un poco sobre qué es lo que sale más a cuenta, si el coche de combustión, si el coche eléctrico o si el coche híbrido, ¿no? Hay muchas gamas de coches en el mercado y, por lo tanto, la confusión para el consumidor ahora mismo es bastante grande, ¿no? Sí, nos encontramos en un punto crucial en la historia de la automoción. La verdad es que es un momento muy estimulante para los que nos dedicamos al sector del motor y es como un cruce con muchos caminos. Parece que los automóviles con motores de combustión irán muriendo, al menos en el mercado europeo, no así en otros continentes, pero sí en el mercado europeo porque la normativa así lo indica. Y están surgiendo nuevas alternativas. Una son los coches que van con motores híbridos. Esto significa que llevan dos motores, un motor de gasolina y uno eléctrico, y se combina su funcionamiento en busca de la máxima eficiencia. Dentro de este segmento de híbridos hay los híbridos enchufables, que tienen una batería ya considerable y permiten ser enchufados para tener unos cuantos kilómetros de autonomía eléctrica, y después están los coches eléctricos puros y habría incluso coches de hidrógeno, que esto ya va para muy largo plazo y mejor no hablar, ¿no? Mira, ¿qué sale más a cuenta? Ahora mismo, si comparamos puramente la tarifa de compra, los más económicos son los de combustión, porque es una tecnología ya que lleva más de 100 años en activo y es la que está más optimizada, diríamos. En segundo lugar, con algo de sobreprecio están los híbridos, porque llevan dos motores, una tecnología algo más joven, pero también hay que decir que igual con la normativa actual sería la opción más equilibrada. Y después están los coches eléctricos, que son los más caros, pero que, bueno, si las personas tuvieran en cuenta otros factores que no son puramente el precio de compra, para muchos clientes igual sería la opción más interesante. El coche eléctrico. Porque, bueno, en este sentido, la OCU el año pasado, claro que con cómo avanzan las nuevas tecnologías, todo cambia de año en año, pero el año pasado hizo un estudio y concluyó que el coche eléctrico y los híbridos enchufables, aunque su precio de compra sea más elevado, el sobrecoste se compensa en menos de 100.000 kilómetros. Hace un apunte la OCU, sobre todo si uno se acoge a una ayuda del plan MOVES 3. Sí, claro. A ver, los coches que se pueden acoger al MOVES 3 tienen una rebaja considerable, entre 4 y 7.000 euros, y esto, claro, rebaja mucho su precio, ¿no?
También hay que tener en cuenta, de todos modos, en los coches eléctricos es importante saber de dónde sacas la electricidad, ¿eh? Si tú puedes generar tu electricidad, si tú vives en una casa apareada, por ejemplo, o en una casa donde tienes una instalación fotovoltaica y tú puedes enchufar el coche cuando hay sol, la electricidad del coche te sale gratis. Entonces, los clientes españoles todavía no han entrado en una dinámica que sí están los alemanes, por ejemplo, que hacen como un Excel, teniendo en cuenta todos los gastos que conlleva un coche a lo largo de su vida útil. Esto aquí en España no se hace, pero tendría que hacerse, y sería interesante ver precisamente que muchos coches eléctricos, en 100.000 kilómetros igual no, pero sí, y algunos incluso en 80.000 seguramente se amortizan si tú eres capaz de proporcionarles electricidad barata, ¿no? También hay que tener en cuenta que esto sí que es sustancioso, que es que los gastos de mantenimiento de un vehículo eléctrico son bastante menores que los de un vehículo de combustión, porque tiene muchas piezas menos que se someten a desgaste y sale mucho más barato. Esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, Aunque sí. también hay que tener en cuenta que si se nos estropea la batería, menuda la gracia, ¿no? Porque reponer una batería de un coche eléctrico es bastante caro. Mal, o sea, más de la mitad de lo que vale un coche eléctrico es lo que vale la batería. O sea, en realidad, cuando tú compras un coche eléctrico, estás pagando más de la mitad del precio por la batería. Entonces, si tienes un problema gordo, diríamos, de batería, tienes un problema importante. Lo que pasa es que con la tecnología actual de las baterías prácticamente no fallan y tienen garantías que suelen ir bastante más allá de 100.000 kilómetros, suelen tener garantías de 7, 8, 9 años. Yo creo que no hay que sufrir por averías de batería. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de comprar un coche son las ventajas fiscales en vigor y los descuentos en las zonas de aparcamiento. Los vehículos eléctricos, por ejemplo, en Barcelona y en Madrid, pueden aparcar en la calle gratis, por ejemplo, ¿no? O sea, yo he venido hoy precisamente en un vehículo eléctrico, lo he aparcado en zona azul, tengo 2 horas gratis y, bueno, puedo renovar el ticket, me va a salir gratis el aparcamiento hoy. Hay una serie de ventajas todavía que se acabarán con el tiempo, porque cuando haya muchos vehículos eléctricos todas estas ayudas van a desaparecer, pero bueno, a día de hoy, diríamos, si vives en una gran ciudad, hay algunas ventajas que vale la pena aprovecharlas. También hay que tener en cuenta una cosa que está clara, ¿no? Que es el tema de las etiquetas también. Yo creo que es importante tener en cuenta que los vehículos de combustión van a ser los primeros que van a tener problemas con las etiquetas para acceder a las ciudades. Los vehículos híbridos o híbridos enchufable, en el caso de los híbridos tienen etiqueta eco, van a estar muchos años pudiendo circular por donde quieran sin problemas, y los híbridos enchufables tienen etiqueta cero, igual que los vehículos eléctricos, y estos son los que van a poder circular en teoría muchísimo más por cualquier sitio. Bueno, ya por último, en tu caso, Pera, está claro, has dicho que has venido en un coche eléctrico, está clara cuál ha sido tu elección. Sí, bueno, es un tema. Yo tengo la fortuna de tener una instalación fotovoltaica en el tejado de mi casa y, bueno, hice un poco el análisis de lo que me costaba el vehículo, de la ayuda en el plan MOVES, hice un poco el análisis total, y también es por un tema ecológico. Yo creo que si podemos hacer algo por mejorar la calidad de nuestra atmósfera, pues debemos hacerlo. Pues, bueno, he hecho la apuesta por el vehículo eléctrico. No quiero decir que tenga que ser todo el mundo el que lo haga. Depende de nuestro perfil, lo que queramos, ¿no? Sí, también te digo, yo soy un amante de la conducción. Tengo la suerte de poder probar coches diferentes cada semana prácticamente. Entonces, también te digo que el coche que me he comprado no lo disfruto conduciendo, pero cumple su función, ¿eh? A mí me gusta conducir coches de gasolina con cambios de marchas y cosas de estas que he conducido toda la vida, con motores potentes, pero una cosa es disfrutar y otra moverse. Para moverme, el coche eléctrico me va de maravilla. Digo yo, por ejemplo, hemos hablado pues esto, ¿no? De las ventajas que tiene el coche eléctrico, pero también hay que saber que hay bolsillos, cada uno tiene su economía, igual no le da para comprarse un coche eléctrico, y para evitar sobreendeudarse, pues
puede ser que en un momento puntual le salga a cuenta también el coche de combustión, ¿no? Por supuesto, hay algunos vehículos en el mercado con motores, aunque sean de combustión y económicos. Los motores, es lo que decíamos, los motores de combustión llevan más de 100 años de evolución. Los motores de ahora mismo son súper eficientes. O sea, lo que sí debería tener la gente en mente es que lo importante es tener un coche de última generación, tanto a nivel de ecología como a nivel de seguridad. O sea, lo que no es bueno para el mercado ni para nada es que el parque de vehículos español, el parque de automóviles, tenga más de 14 años de promedio. Esto significa que hay muchísimos coches que tienen más de 20 años. Esos coches no son seguros y contaminan muchísimo. Entonces, deberíamos plantearnos que lo mejor es renovar el parque, sea cual sea el tipo de motor que haya bajo el capó. Pues muchísimas gracias, Pere, por esta colaboración con nuestro podcast Bolsillo. Pere Prat, periodista de motor de La Vanguardia y jurado del coche del año en Europa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y con esta última reflexión de Pere Prat, en la que nos recuerda la importancia de que nuestras decisiones financieras deben contribuir también a un mundo más sostenible, ponemos punto y final a este capítulo de Bolsillo, con el deseo de que la información y consejos que has podido escuchar te ayuden en el camino hacia la felicidad y la prosperidad económica. Te espero en el próximo episodio. Guión y dirección, Raquel Quelart. Diseño de sonido, Marcos Casadamunt. Voces, Raquel Quelart y Gina Tosas. Suscríbete a este podcast y no te pierdas ningún episodio. Gracias por escucharnos.